Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Aries, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con esta carta de la muerte me está diciendo que para muchos de ustedes algo aquí definitivamente terminó, acabó, concluyó. Acá esto marca el fin de un ciclo, una etapa que definitivamente para ustedes está culminando. Y esa etapa que está terminando es una etapa que les trajo bastante dolor. Una etapa en la que ustedes, por supuesto, quizás todavía estén sufriendo, están llorando y están sintiendo pues amargamente algún tipo de decepción, algún tipo de final. Esto puede referirse al final de un empleo, al final de un trabajo, al final de una relación amorosa, en fin. Al final de algo que lamentablemente les está doliendo bastante. Pero señores, hay cosas que hay que superar, como siempre digo, cada vez que sale este 3 de espadas. Sí, hay llanto, hay sufrimiento, pero lo bueno es salir de esta situación, enjuagarse el alma. A veces es mejor un final que no seguir toda la vida sufriendo poco a poco. A veces es mejor cortar de tajo. Aquí con este 3 de espadas, señores, enciérrense en el baño, lloren, griten, desahóguense, enjuaguen el alma, como siempre les digo. Pero después que salgan de ahí pongan música alegre, no pongan música de llanto, pongan música que su cuerpo los haga casi que bailar, aunque no sepan bailar, no importa, pero que los hagan moverse. También podrían estar viendo programas de comedia, programas cómicos. Pongan en YouTube algún tipo de programas humorísticos que definitivamente los va a sacar sí o sí de ese estado de ansiedad, de ese estado de sufrimiento por el cual quizás muchos de ustedes podrían estar pasando o están pasando. El 4 de espadas me indica que te tomes un break, que quizás estás trabajando, estás estudiando, estás en el negocio y vas así llorando, vas así en esas condiciones. Entonces esto es un ambiente un poco negativo. Vas a estar llevando quizás tus problemas a la parte económica, tus problemas personales, y eso económicamente te podría estar afectando. Entonces lo mejor es que te tomes un break, que te tomes un descanso, que dejes que esta situación se refresque. Si fue que te despidieron del trabajo o que tuviste algún problema económico serio, haz una pausa, analiza en qué fue lo que fallaste, qué fue la pata que metiste. Porque incluso alguien decía, incluso cuando te estafan la culpa es tuya, o incluso si me estafan, la culpa es mía, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque la persona confía en esa persona que lamentablemente sí defraudó tu confianza, pero es que tú tenías que haber analizado bien esa persona, quizás no haberle dado tanta confianza. Muchas veces hay millones de banderas rojas y la persona lamentablemente no la ve, no se percata de eso y por supuesto, por eso se dice que parte de la culpa también es de la persona, ¿ok? No es para que te estés culpando, obviamente, no es para que digas, no, fue mi culpa, no, tampoco así. Sino simplemente que descanses, veas cuál fue el error para que no lo vuelvas a cometer, para que sigas adelante. Y no simplemente que analices esa situación de, ay, me dolió, ay, no. Es simplemente para que veas qué error, qué fue, cuál es la parte tuya en que metiste en la pata, que fue la parte que a ti te toca, y simplemente para no volver a cometerla y enfocarte en cómo salir de esa situación. No más enfocarte en esa situación de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado. No, ya eso pasó, ya es pasado. Ahora lo que tienes que enfocarte en el futuro, y este 4 de espadas te brinda el chance, la oportunidad de meditar, de planificar qué es el siguiente paso que ustedes van a estar dando. Vamos a ver qué más viene aquí después de este final y este análisis por parte de Aries. Vamos allá. La torre, aquí algo se desintegró por completo, señores. Sale aquí también la carta de la torre. Y esto parece haber sido una relación personal, por lo que me está saliendo acá. Efectivamente. Aries, aquí también está llegando la carta de la torre. La carta de la torre me indica un final de una situación, un final donde algo se destruyó por completo, donde algo se acabó. Y eso que se acabó aparenta ser algún tipo de relación amorosa, como te dije. Puede ser que una relación amorosa, una relación sentimental que provocó algún tipo de ruptura de algo que llegó a su fin, los esté lastimando lamentablemente en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente bajo en estos sentimientos, pues definitivamente te afecta tu vida en general.
pero también esto pudo haber sido una ruptura de algún tipo de relación contractual con alguien que tú amabas mucho. Puede ser que ustedes tuvieran un negocio familiar y rompieras con esa persona, con ese familiar tuyo, se acabara esa relación contractual entre ustedes dos, entre una persona que tú amas muchísimo. Quizás tenías un socio o una socia de toda la vida, un amigo o una amiga de toda la vida, y también pudieron haber roto ese tipo de relaciones o ese tipo de contratos laborales que quizás ustedes tuvieran. Esta ruptura evidentemente te provocó una pérdida económica bastante fuerte. El 5 de oros me está hablando de eso, de una pérdida económica. Yo no lo veo como pérdida. Cuando me sale el 5 de oro, cuando sale pérdida económica, inversión, cuando sale esta parte, señores, no lo vean como un gasto, no lo vean como una pérdida, véanlo como una inversión. Lo que tuvieron que invertir para salir de esta situación. Evidentemente esto es una situación que a nadie le conviene tener, pero definitivamente si ustedes ven esto que les ocurrió como una inversión, van a poder salirse de esa situación lo antes posible. Vamos a ver esto, para qué pasó o qué viene después de esto, de esta pérdida, de esta ruptura. Vamos a ver, Aries, qué es lo que viene, porque todo se va a quedar así en malo las cosas. Wow, ya iba saliendo el rey de oros. Y aquí voy viendo cómo va a moverse, wow, el asunto. Aquí vamos a ver qué es. Vamos a ver, salieron estas. Había salido esta también, vamos a dejarla. En Aries, aquí con la carta del ermitaño, evidentemente, aquí va a haber una persona que se les va a estar acercando y les va a dar una información que ustedes necesitan conocer. Esta persona les va a estar literalmente alumbrando el camino, les va a decir dónde están los peligros, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, hacia dónde se tienen que estar dirigiendo. Esta persona puede ser un abogado perfectamente bien, un abogado que le diga quizás si esto fue una ruptura matrimonial, si esto fue una ruptura contractual con alguien, te va a estar diciendo los pasos que tienes que seguir para poder resolver este problema e incluso lograr algún tipo de compensación económica bastante grande, que las cosas queden lo mejor posible. Así que aquí va a haber alguien que efectivamente te va a estar guiando. Si esto significa que ustedes se tengan que reconstruir emocional y económicamente, pues definitivamente esta persona te va a estar diciendo, te va a estar indicando los pasos que tienes que seguir. Esto es una persona, señores, que ya le ocurrió esto, que ya le pasó esto, que va a estarte diciendo exactamente lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Esto puede ser la guía de una persona directamente, físicamente, o simplemente algún tipo de video de YouTube que ustedes vean, algún tipo de información que ustedes encuentren. Así que aquí va a haber alguien que les va a alumbrar el camino a seguir. Aquí ya ustedes no van a continuar caminando a ciegas y van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Eso eventualmente los va a estar llevando a un 10 de copas, señores. Aquí hay estabilidad familiar, aquí hay alegría, aquí hay celebraciones con tu familia, aquí hay unidad familiar. Así que definitivamente no sé lo que va a estar rompiéndose aquí, pero esto va a provocar que tú vuelvas a estar junto a tu familia, que ustedes estén celebrando, que estén felices, que estén unidos. Aquí si hubo algún tipo de problemas, esto se resuelve. Siempre se va a resolver a favor de ustedes, ¿ok? Siempre que algo se termine completo, definitivamente va a ser para su bien. ¿Por qué? Porque la carta de la torre, precisamente la carta de la muerte de la torre, me está marcando un final, una destrucción completa. A veces hay cosas que para que lleguen se tienen que destruir otras. Que si no se destruye esto, pues esta felicidad en familia no hubiese llegado. Y quizás ahora ustedes rompieron con alguna pareja, alguien en su sentido amoroso. Y definitivamente ustedes posiblemente quizás pudieran haber conocido a otra persona. O para conocer a otra persona, pues por supuesto que no pueden estar en esta relación, ¿ok? No es posible que estando en una relación tú conozcas otra persona que te pueda brindar una estabilidad familiar, te pueda brindar el amor de familia. Pero para que esta persona llegue, para que esta persona esté, esta otra se tenía que marchar. Así que aunque ustedes ahora estén sufriendo con un 3 de espada, aunque estén llorando, aunque estén mal, denle gracias a Dios por lo que le está ocurriendo. También puede ser
que algún tipo de negocio, alguna inversión que tuvieron se acabó, quizás te expulsaron de tu negocio, de lo que sea, pero posiblemente ahí estuvieras trabajando horas extras, estuvieras haciendo overtime, quizás no podías estar como tu familia como ustedes quisieran. Y aquí definitivamente lo que trae como resultado de esta destrucción, increíblemente, es la armonía familiar, es la felicidad en familia, es estar junto con las personas que tú amas y que te quieren. También esto puede significar de que este ermitaño, esta persona que te va a estar brindando ayuda, que te va a estar brindando información, que te va a estar diciendo cómo seguir, también puede ser parte de tu familia. Esto también puede provenir por parte de tu familia que te brinde el apoyo que ustedes necesitan en esta situación. Aquí posiblemente estén rodeados por personas que te sirvan de sostén, personas que te estén ayudando a pasar por esa situación. Y el 6 de copas pues me indica precisamente eso, estas familias, estas personas que tú conoces de tu niñez, por supuesto, tu familia, quizás tus hermanos, tus padres, tus primos, amigos, personas que conoces de toda la vida, que van a estar ahí para apoyarte, que van a estar ahí para ayudarte y para estar con ustedes, para ayudarlos a salir de esa situación. Esa situación eventualmente va a estar desembocando en la energía de la carta del Rey de Oros. Esto puede significar lo mismo que una persona económicamente estable, un hombre bastante poderoso en el ámbito económico, quizás no sea millonario, pero sí una persona influyente económicamente te puede estar ayudando a salir de esta situación. También la energía del Rey de Oros me está indicando de que a pesar de todo esto, aquí tu vida en la parte económica se ordena, se regula, se estabiliza y que tus cosas económicas comienzan a fluir hacia una estabilidad pero más sostenible. Así que definitivamente esto que se destruye y esto que se termina te permite llegar, Aries, a la estabilidad económica. Para llegar a esta estabilidad económica, aquí hay algo que termina y hay algo que se destruye para que ustedes puedan llegar a esta felicidad compartida en familia. Vamos a ver algo más que ustedes tengan que conocer, algo que no haya salido en la lectura con el oráculo de Lenormand. Aquí salen las nubes y el hombre. Aquí puede ser, señores, que ustedes se sientan confundidos, se sientan con bastantes confusiones en su vida. Las nubes precisamente lo que traen es eso, traen confusiones, traen niebla, hay cosas aquí que quizás no estén claras y que ustedes deberían estar, pues por supuesto, aclarando. Recuerden que el 90%, esto me sale como si fuera un 9 de espadas, el 90% de las veces las personas se preocupan por gusto y el otro 10% si llegara a pasar, te estarías preocupando doble. Así que por favor, calma. Traten de aclarar esta situación para salir de esto lo antes posible. Vamos ahora con un mensaje, Aries, de la baraja del bosque místico. Vamos con un mensaje para ustedes. Acá sale, simplemente hazlo. Aries, te están diciendo, el amor puro y todo lo que has soñado sucederá cuando estés listo para dar amor sin esperar nada a cambio. Quienes dan de verdad reciben. O sea, señores, esto lo que te está diciendo es que a pesar de alguna situación en el plano amoroso que haya ocurrido aquí, simplemente no se cierren al amor, que el amor puro que has soñado va a estar llegando. Por supuesto, te lo estaba diciendo la carta del 10 de copas, el amor va a llegar, pero para que este amor llegara, para que esta situación en familia se diera, para que esto se dé, lamentablemente la situación que tienen ahora es que algo tiene que acabar y algo tiene que terminarse para que esto de verdad esté llegando. Quizás ahora ustedes estén diciendo, sí, pero esa era mi llama gemela, ese es el amor de mi vida. No, ni es tu llama gemela, ni es el amor de tu vida, ni nada por el estilo, porque si eso se destruye es para que llegue algo nuevo. Aprendan de las lecciones, aprendan lo que les enseñó esa relación, para que quizás no cometan los mismos errores en la próxima y simplemente disfruten del amor y den amor sin esperar nada a cambio, ¿ok? Así que Aries, vamos a la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto con este 10 de copas, yo siempre soy feliz junto a mi familia. Yo siempre soy feliz junto a mi familia, Aries, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.